voy a tratar de ser lo más rápido posible y lo más claro posible. Esta charla la iba a dar el doctor Marcelo Pérez, pero tuvo un problema de conexiones con vuelos, está fuera del país, no puedo llegar, así que la voy a hacer yo. Soy parte del equipo también de cirugía de columna de METS, así que espero que salga todo bien. Y que llegue, porque tenemos que operar en la tarde. Bueno, como todos saben, el dolor lumbar es una de las patologías traumatológicas más frecuentes. Cerca del 80% al 90% de la población va a tener alguna vez un episodio de dolor lumbar en la vida, ¿ya? Por lo tanto eso ocurre también para los deportistas, para todos. Es la segunda consulta más frecuente en medicina general, ¿ya? Y sabemos también que un 30 o un 80% es autolimitado. O sea, vamos a tener una crisis de dolor lumbar que puede durar 2 o 3 semanas, se va a pasar. El tema está en que si tenemos un episodio y después nos vuelve otro al año, tenemos una posibilidad ya casi un 60 o un 70% de seguir teniendo dolor lumbar con recurrencia una vez al año. Entonces ahí es donde tenemos que actuar todos nosotros, kinesiólogos, equipo médico, ¿no es cierto?, rehabilitadores, y evitar la recurrencia. Ahora, hasta un 30%, depende de lo que uno lea, hay poca literatura en el baloncesto en revistas médicas, pero hasta un 30% de las lesiones en el básquetbol son de la columna lumbar. Un poco de anatomía, ¿no es cierto? Nosotros llamamos la unidad funcional en columna a lo que está compuesto por un cuerpo vertebral, disco y el otro cuerpo vertebral. Eso es una unidad funcional. Por lo tanto, la columna está llena de unidades funcionales. Cada unidad funcional se puede enfermar o puede presentar una patología distinta y a distinto tiempo, ¿ya? Tenemos el cuerpo vertebral, ¿no es cierto?, el disco, que termina el desarrollo más o menos a los 15 años, 16 años, dependiendo un poco de la parte genética, y después de esa edad empieza un proceso degenerativo que a todos nos pasa, a todos nos va a pasar. Es como que nos sacan canas, arrugas, los discos empiezan a generar, se empiezan a perder líquido, se empiezan a deshidratar y aparecen hernias también. Por lo tanto, es muy importante cuando uno se ve enfrentado a un paciente que tiene dolor lumbar, interpretar bien los síntomas que tiene el paciente, la clínica del paciente, ¿no es cierto?, lo que uno encuentra en el examen físico y correlacionarlo con la imagen, porque podemos tener una resonancia con un paciente o con una abuelita, por ejemplo, que tenga discos muy gastados o mucha artrosis y que no tenga ningún síntoma ni dolor lumbar. El disco intervertebral está inervado, ¿no es cierto? Tenemos el ramo ventral que sale desde la raíz, ¿no es cierto?, el ganglio, y tenemos el nervio, el ramo sinovertebral, que va a dar la inervación del anillo posterior. Y por otra parte está el ramo posterior, salen 3 ramas, ¿no es cierto? Está el ramo posterior, que es el que da la inervación de la faceta, la articulación facetaria y de la musculatura paravertebral. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, una noxa que se rompe el disco, ¿no es cierto?, va a liberar neuropéptidos, sustancias que van a irritar o van a producir dolor por estimulación del ramo sinovertebral, pero concomitantemente eso tiene alguna conexión con el ramo posterior y finalmente se producen contracturas musculares y dolor, se produce un síndrome doloroso al final que es difícil de aislar propiamente tal. Bueno, el baloncesto, ¿no es cierto?, uno está sometido a múltiples movimientos, ¿no es cierto?, que ya hemos visto durante toda la mañana: cargas, cizallantes, tenemos también saltos, superficie dura, caídas, ¿no es cierto?, que finalmente por el trauma repetitivo vamos a tener lesiones que pueden ser, uno por el golpe directo, otro por el sobreesfuerzo, ¿no es cierto?, y que finalmente van a llegar a algún daño, que podemos presentarlo con lesiones en tendones, en los músculos, lesiones en los óseas también. Bueno, hay algunos factores predisponentes en el baloncesto, como son la altura, ¿no es cierto?, el peso, la flexión de tronco. El jugador de básquetbol siempre está en flexión de tronco. Es uno de los deportes que siempre están con mayor carga del disco. El disco soporta más carga al estar sentado y con carga de peso, pero si nosotros flexionamos el cuerpo hacia adelante, estamos cargando el disco. Por lo tanto, los jugadores pasan casi todo el partido con mayor carga sobre el disco. Tenemos trotes, piques, ¿no es cierto?, impactos y las caídas y los golpes. Bueno, el dolor lumbar lo podemos clasificar de muchas formas, ¿no es cierto?, pero generalmente tenemos el dolor lumbar miofacial, que está caracterizado, ¿no es cierto?, por contracturas musculares, por inflamación de la fascia muscular, ¿no es cierto?, el dolor lumbar facetario, y que es lejos de los más frecuentes, el síndrome de dolor lumbociático, que nos vamos a tener un poquito
hablar del dolor lumbar lumbociático porque es importante saber la diferencia entre un dolor por una hernia discal, un síndrome lumbociático, a el resto de los síndromes, para no hablar de que tengo una hernia cuando tienes solo dolor de espalda, porque eso no es así. Y también tenemos las fisuras discales, o conocidas por las siglas como HIS, que son las High Intensity Zone, que son roturas del anillo posterior del disco, que son muy dolorosas. La hernia, ¿no es cierto?, y la espondilolisis, que también vamos a detenernos un poquito en eso, y las fracturas por estrés. El síndrome facetario es lejos uno de los síndromes más frecuentes en los pacientes. Es un síndrome que está caracterizado por la inflamación de la articulación facetaria, ¿no es cierto? La articulación facetaria se comporta como cualquier articulación, tiene cartílago, tiene una membrana, tiene una sinovial que la recubre, ¿no es cierto? Y cuando está estimulada la articulación facetaria, ¿no es cierto?, los pacientes presentan dolor mucho al estar de pie, al estar acostado mucho rato en posición de cúbito ventral. Son los típicos pacientes que caminan un rato y sienten dolor, o están mucho rato en una cola, en un banco, que se lleva en algún lado, y están con dolor lumbar. Se puede irradiar este dolor también, va a depender un poco de qué faceta o qué unidad funcional esté estimulada, ¿no es cierto?, esté inflamada. Por ejemplo, si tenemos L3 y L4, podemos tener dolor referido a la cara lateral del muslo. L4 y L5 en la cara medial de la pierna, y L5 C1 por la pantorrilla. Las hernias del núcleo pulposo se presentan por la rotura, ¿no es cierto?, del disco, en un disco que ya está gastado, ¿no es cierto? Es muy raro que una hernia se produzca en un disco que está previamente sano. Son las hernias traumáticas de accidentes de alta energía las que ocurren en esas situaciones. Generalmente, las hernias más comunes, ¿no es cierto?, ocurren en discos que ya están gastados y se producen por la salida del núcleo pulposo hacia el canal, ¿ya?, que son las más frecuentes, y van a comprimir o inflamar alguna raíz, ¿ya? Tiene una distribución metamérica, es un dolor que es intenso, que no cede y que se distribuye por toda la zona que corresponde a la inervación de la raíz estimulada, ¿ya? Podemos tener distintos cuadros clínicos. Podemos tener solo dolor radicular, ¿no es cierto?, dolor. Podemos tener dolor asociado a déficit sensitivo, o también dolor asociado a déficit motor, o las tres cosas. Aquí vemos el caso, ¿no es cierto?, en el disco L5-C1, una tremenda hernia grandota hacia atrás, ¿no es cierto?, y uno a veces les pasa un dibujo así como este a los pacientes para que dibujen el territorio por donde le duele, y uno a veces mirando solo el dibujo ya sabe lo que tiene el paciente. Esa es una técnica que aprendimos en Pamplona. Bueno, este es el caso, ¿no es cierto?, que le estaba mostrando, una mujer de 35 años y finalmente obviamente fue operada. Pero ahí está, ¿no es cierto? Ven ahí, eso es la hernia ahí, y ahí está rechazado el saco, lo que va quedando. Bueno, el dolor lumbar puro discógeno es el dolor que se genera en momentos de flexión del cuerpo. El paciente tiene dolor cuando va hacia adelante, cuando está sentado mucho rato. Son los pacientes que tienen dolor lumbar cuando se suben al auto y no son capaces de conducir 1 hora, 2 horas, y ya empiezan con dolor de espalda. Y se produce principalmente por la estimulación, ¿no es cierto?, del ramo sinovertebral. Es un dolor, este cuadro clínico es muy difícil de determinar que la razón es el disco lo que está produciendo el dolor. Porque, como habíamos mencionado antes, todos tenemos discopatías, a todos se nos van a gastar los discos, por lo tanto, si no tenemos nosotros dolor lumbar y nos hacemos toda una resonancia ahora, probablemente a un 30% nos va a parecer algo así parecido, con un disco gastado por lo menos. Bueno, aquí estamos en uno de los viajes, ¿no es cierto?, cuando fuimos ahí al cuadrangular, con Marco, ahí estamos en el CENAR, que es como el equivalente al Centro de Alto Rendimiento en Buenos Aires. Y la foto con Barbosa. Bueno, la fractura por estrés lumbar es muy importante. Esta patología hay que conocerla, porque es sumamente importante el tratamiento precoz. Se presenta en niños, en adolescentes que están sometidos a cargas deportivas importantes, ¿no es cierto?, de por lo menos 4 veces por semana o más de 11 horas de deporte a la semana, y son lesiones por estrés repetitivo sobre la articulación de la falsa articular o del pedículo en su defecto, o también a veces hay fracturas por estrés en el sacro. Se produce en el pedículo, sacro o en la falsa interarticular.
Hay dos teorías, uno que se produce que en el fondo el músculo tracciona una parte de la vértebra donde está insertado, ¿no es cierto?, que por genética está determinado que va a madurar un poquito más tarde y termina por fracturar esa vértebra. Y la otra es que es tanta el estímulo que le da el músculo, ¿no es cierto?, que finalmente la capacidad elástica del músculo se pierde y actúa como una cuerda, produciendo secundariamente también la fractura en la zona donde está insertado. Bueno, es súper importante sospecharlo. Esto se produce en niños, en adolescentes, se da como un cuadro clínico muy banal a veces, que puede ser un síndrome facetario, un dolor lumbar. Con el entrenamiento, los niños cuando dejan de entrenar se les pasa el dolor y si uno los somete a entrenamiento empiezan con dolor de nuevo hasta que finalmente después de 3-4 meses que siguen con dolor y el dolor se hace permanente, ahí consultan. Es tan importante que, por ejemplo, en el hospital en Boston, según esta revista pediátrica, ¿no es cierto?, de 100 atletas que consultaron por dolor lumbar, ya 47 presentaban la consecuencia de la fractura por estrés no tratada, que es la espondilolisis, o sea que se termina por fracturar. Por lo tanto, es importante la prevención y el tratamiento precoz. Bueno, si uno mira a los pacientes sedentarios, ¿no es cierto?, es más frecuente en hombres. Si uno mira a los deportistas y saca solo ¿no es cierto?, por deporte, es más frecuente en las mujeres. Sin embargo, el tenis, el fútbol, el baloncesto lo practican más hombres, por lo tanto uno en la práctica ve más hombres que mujeres. Lejos, el deporte más frecuente donde se produce es la gimnasia y en los ejercicios donde hay mucho extensión y rotación de columna lumbar. Como les había dicho un poco, es un dolor más bien de presentación de tipo de características facetarias, no hay alteración neurológica. Y cuando uno va a estudiar, la radiografía no sirve para nada en este caso, solo va a ver la consecuencia, que es cuando ya está fracturado, ya está con una lisis, y uno puede ver a veces en los pacientes ya a los 30 años, a los 40 años, las consecuencias que pueden ser el desplazamiento, como se llaman las listesis, ¿ya? Sin embargo, si uno les pide un escáner, puede pesquisarlos cuando están en etapa de lisis no desplazada también, y se ve esa imagen lineal, ¿no es cierto?, y sirve también para controlar después cuando va a consolidar como la imagen B, que está ahí. Pero sin embargo no detecta el escáner los estadios precoces. Por lo tanto, la recomendación es que a todo niño o adolescente con dolor lumbar y con una clínica más o menos compatible, que esté la sospecha, hay que hacerle resonancia. La resonancia, sin contraste, es la señal STIR, que es la desociación protónica. Uno puede ver edema, como se ve en la imagen blanca, en los pedículos, ¿no es cierto? Eso es diagnóstico ya de esa imagen que se ve ahí, es edema en los pedículos. Eso ya es diagnóstico de la fractura por estrés. Y el tratamiento es súper importante porque los niños y los adolescentes que están empezando una vida de deporte, lo único que piensan todo el día es en el deporte y es su mecanismo de salida, bueno, de todos los deportistas, pero el tratamiento de esto es el reposo deportivo, y uno les dice reposo deportivo absoluto, o sea, no pueden jugar fútbol en el recreo ni jugar nada, o sea, ni ping-pong, ¿ya? Uno puede ir a la literatura y en algunos lados dicen, ¿no es cierto?, que tienen que usar un corsé 23 horas al día. La verdad es que en los pacientes que son, en los niños o adolescentes que tienen 14 años, 13 años y que logran entender bien las instrucciones, el pronóstico, todo lo que significa esto, no hace falta el corsé, siempre y cuando se sometan a una terapia de rehabilitación bien llevada, ¿no es cierto?, con protocolos que lo puedan seguir al pie de la letra. Pasa que a los niños, a ellos se les pasa el dolor al mes o a las 3 semanas, y ese es el momento más difícil tanto para la familia del deportista, porque a uno lo empiezan a apurar, está el entrenador que también los empieza a apurar, y está el niño que está con una depresión. Por lo tanto, uno tiene que dedicarse a explicarles cuáles son las consecuencias, cuáles los tiempos en que repara esto, porque habitualmente no se mejora esto antes de 2 meses, 3 meses. Por lo tanto, uno en el mes tiene que ir a controlarlos, ver cómo se están comportando. Si es que el niño no hace caso, bueno, uno les pone un corsé, y si no, los cita después a los 2 meses, 3 meses, y cuando ya están sin dolor, les hace el seguimiento nuevamente con una resonancia o un escáner si es que ya tienen una lisis, para ver cómo está. Y luego de eso, un mes más de reintegro deportivo progresivo, con ejercicios que están bien establecidos. Por lo tanto, lo más importante en el tratamiento de esto es la kinesiología y la rehabilitación. Ahí estamos en la Embajada Argentina, de Chile en Argentina. Por lo tanto, los tratamientos en general del síndrome de dolor lumbar, cualquiera sea, en general es no quirúrgico, ¿ya?
sobre todo para los deportistas, para el basquetbolista, el hecho de someterlo a una intervención le agrega un riesgo de que no vuelva a la actividad competitiva como era antes. Por lo tanto, uno tiene que tratar de ser lo menos invasivo posible. Claro que hay excepciones en que tienen compromiso neurológico o no se les pasa el dolor con nada y no queda otra que operarlo, digamos. Y cuando uno decide operarlo, tiene que tratar de hacer la técnica menos invasiva posible para dañar la menor cantidad de musculatura y dañar la menor cantidad, ¿no es cierto?, de estructura ósea para producir la menor inestabilidad posible. Ahí estamos con el equipo médico de Brasil, ¿no es cierto? Y es súper importante que el tratamiento esté enfocado al alivio del dolor, a la rehabilitación, ¿no es cierto?, del basquetbolista. Y otra cosa importante después es el reitero deportivo progresivo, ¿no es cierto? Y luego la prevención, lejos de la prevención. A nuestro criterio, todo deportista, incluyendo el básquetbol, ¿no es cierto?, que es lo que nos tiene acá reunidos, debe incluir en el entrenamiento físico diario, o de entrenamiento físico, una terapia de acondicionamiento y de estabilización lumbar, además de todo lo otro, digamos, unos 10 minutos, 5 minutos de estabilización lumbar, porque uno ve, por ejemplo, cuando estábamos ahora en la gira, que eran 12 jugadores, 13 jugadores, por lo menos la mitad presentaba dolor lumbar en algún minuto de la gira. Entonces es importantísimo agregar la prevención. Y ahí tenemos una escala más o menos, ¿no es cierto?, conservador, percutáneo, disectomía. El reemplazo discal total ya casi está en retirada, pero permite así no fusionarlos y la fusión. ¿No es cierto? El tratamiento con antiinflamatorios, terapia física, ¿no es cierto?, para los sedentarios bajar de peso, que es súper importante, quitarle carga a la columna, y los tratamientos percutáneos, como son los bloqueos, infiltraciones, las disectomías que son por vía percutánea, todo eso. Esa es una infiltración facetaria. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, ya lo vimos, cuando hay lesiones que no se den al tratamiento conservador o cuando hay compromiso neurológico, hay que operarlo. Ahora, lo que sí uno sabe es que el reitero deportivo competitivo en los jugadores de la NBA, después de ser operados por HNP, es sobre el 80%. Pero eso quiere decir que 1 de cada 5 no vuelve. Por lo tanto, la decisión de operarlo tiene que estar bien clara y tratar de hacer el menor daño posible. Por lo tanto, hay un daño que es inherente al deporte, digamos, por el tipo de deporte, pero lo más importante es que todos tengan un buen acondicionamiento físico y agregar estabilización y protección lumbar, y el manejo del dolor y tratamiento no quirúrgico sería lo más importante. Eso es lo que hacer. Bueno, tenemos un par de minutos para preguntas y cerramos. Andrés. Una consulta, ¿hay alguna evaluación clínica que a ti te permita, imaginariamente sabemos que con la resonancia va a ser la opción para saber si el edema óseo está presente y eso asociado a la espondilitis, pero ¿podrá haber alguna evaluación clínica que te permita dar ese antecedente? Porque no en muchos casos los que trabajan en equipos deportivos no van a tener la opción primaria tal vez de poder hacer la evaluación. Para mí, cuando llega un niño a la consulta con un dolor facetario, de características facetarias, que les duele con la extensión o con las rotaciones, lo otro es palpar la zona, ¿no es cierto?, donde tienen el dolor, pero les duele no en la zona central, no en la línea media, sino que hacia el lado donde esté con más edema, digamos, unos 2 centímetros hacia el lado de la zona lumbar, uno les palpa profundo y tienen dolor. Y lo otro es la extensión. En el decúbito prono, ¿no es cierto?, la extensión de la pierna contralateral les produce dolor lumbar. Pero eso tampoco, bueno, puede ser también que tengan, digamos, una sinusitis facetaria, ¿me entiendes? Pero así, uno diga, esto es, por el examen físico, muy difícil. Pero una pequeña referencia, por lo menos te da esa... Sí, o sea, para mí eso es una fractura por estrés hasta que se demuestre lo contrario, digamos. Y así lo planteo para que se haga la resonancia. Se ven distintos criterios para el tema del bloqueo facetario. Y eso desconcerta mucho al paciente, porque finalmente piensan que como que el médico les quiere sacar plata. Entonces yo quería saber cuál es el criterio que manejan ustedes. Y la otra pregunta, ¿qué opinan de la indicación de faja? Bueno, la faja lumbar, no la rígida, no se estamos hablando de la faja elástica. La faja lumbar puede... Sí, eso. La faja lumbar puede ayudar en el paciente agudo cuando se vaya a levantar,
muy determinado nomás para limitar los movimientos, nada más que para eso, y en cuanto se pasa el dolor quitarlo, porque en el fondo lo que queremos nosotros es mejorar esta propiocepción de columna, no perder masa muscular, y la faja en cierta manera podría impedir eso. En cuanto a la indicación del bloqueo facetario, bueno, uno lo indica cuando ha fallado por lo menos el tratamiento antiinflamatorio y cuando tienen mala respuesta también al manejo de rehabilitación, y, o bien cuando un paciente está con mucho dolor que le impide hacer una rehabilitación. Esas son las indicaciones, digamos, globales, ¿no? Hay un montón de otras pero en general esas son las indicaciones, son bastante precisas. Ahora, si uno va al examen, pueden haber muchas indicaciones, digamos, una hernia, una sinovitis facetaria, algo, pero lo que uno quiere es calmar el dolor rápidamente para que puedan empezar la rehabilitación lo antes posible. Ese es el objetivo. Bueno, queremos agradecerle a todos ustedes por la participación, ¿no es cierto? Ha sido una mañana bastante interactiva, hemos aprendido muchísimo. Agradecer a todos los expositores, ¿no es cierto? Al coach Vecchio, ¿no es cierto? A Mauro también, al presidente de la federación, a todos los expositores, doctor Yáñez, ¿no es cierto? Marco, y esperamos verlos el próximo mes con deportes náuticos, así que están todos invitados también. Muchas gracias.